Agenda espiritual hacia el 2030. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 3 de junio del 2022. Episodio 10. Los mensajes del cine. Continuamos nuestro camino sirviendo a la Madre Planetaria e inspirando caminos estelares. Buenos Hola, días. Carmen. Ya estamos otra vez aquí, además con un tema apasionante. Sí, además este tema para nosotras es como muy, porque discutimos mucho de estos temas, nosotras hablamos muchísimo del cine. Del cine, y además es que nosotras somos cinéfilas, porque aparte de que nos encanta el cine, ha llegado un momento en el que hemos descubierto algunas claves muy interesantes respecto a los mensajes del cine. Por eso queríamos traeros el tema, porque es un tema muy de actualidad, aunque no nos parezca. Y aunque todavía haya mucha gente que simplemente vea el cine como un entretenimiento, vamos a descubrir hoy cosas que os van a hacer pensar y recordar siempre que ese es el objetivo, que nos hagamos autocríticas de las cosas que suceden. Exactamente, siempre hay que buscar una reflexión sobre las cosas que tenemos alrededor, las cosas que están afuera nuestro, porque siempre hay algo que nos van a estar contando. Siempre. Y además, bueno, que nos van a estar contando a muchos niveles, porque no es solamente la parte del mensaje que te dan en una película, sino qué es lo que hay detrás y cuál es el objetivo de ese mensaje. Exactamente. Así que bueno, pues el cine básicamente siempre se ha utilizado como una herramienta de propaganda, siempre, desde que se comenzó en la gran época de Hollywood, ¿verdad? En la época antigua. Y ha sido siempre una herramienta pues, para programar mentalmente y sobre todo también para educarnos socialmente. Exactamente, la idea con la que nace también un poco el cine, tanto el cine como las series de televisión, es también pues, empezar a sentar bases de lo que es deseable y no deseable dentro de una sociedad. También por eso es muy distinto un cine que se realiza en Estados Unidos como un cine que se realiza en España o un cine que se pueda realizar en la India, porque está impregnado también de lo que es la cultura de esos países, la forma de ver la vida de esos países, y también se intenta a través de ellos decirnos qué es lo normal, qué no es normal y cuáles son las actitudes deseadas en una sociedad saludable. Efectivamente. Y en una sociedad saludable y evidentemente en ese tipo de sociedad, porque el cine cuando nació en Estados Unidos pues era muy conservador en su momento. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento la cultura de allí era de esa manera. Pero claro, el cine ha ido evolucionando como todo en esta vida y al final se convirtió en ser pues una herramienta de socialización a ser algo un poco más, podríamos decir, delicado, porque hay, ahora lo vamos a ir, ahora vamos a ir ahondando en esto. Pasó de ser algo para una sociedad saludable a ser algo para una sociedad deseable para aquellos que gobiernan las sociedades. Sí, y es una herramienta de normalización de determinadas actitudes que a veces no son precisamente las deseables. Porque al principio sí que quizá utilizaban el cine pues para plasmar qué es lo que era una sociedad ideal, ¿verdad? El amor ideal, la sociedad ideal, todo, la pareja ideal, la familia ideal, pero después ha ido derivando en algo de verdad bastante polémico, podríamos decir, porque aquí es donde de verdad el ser humano necesita ya desarrollar un criterio muy claro de qué tipo de información es el que le vamos a meter a nuestra mente. Exactamente. Porque cuando tú vas al cine, tú dejas tu mente como una antena y estás recibiendo todo lo que hay ahí, tú lo estás recibiendo a un nivel consciente y a un nivel inconsciente. Por no contar aquellos que se quedan dormidos. Bueno, esa es otra. Te quedas dormido y todavía peor, porque te lo vas metiendo, ¿cómo se suele decir? Como en vena, ¿no? Sí. Te lo vas metiendo. Entonces, claro, hemos de desarrollar, y más en estos tiempos, una capacidad crítica bastante amplia, porque el cine, ya os digo, nos está programando mentalmente. Y no solo programando, sino que nos está informando de las cosas que pueden pasar.
Exactamente, pero vamos a empezar por el principio, como siempre hacemos, Carmen. Sí, sí. Vamos a hacer así como un pequeño barrido de qué cosas nos ha enseñado el cine. Vamos a hablar del tema. Hasta ahora, exactamente. ¿Qué ¿Qué nos nos ha ha enseñado? enseñado? O sea, cómo nos ha querido educar. Sí. Y aquí no estamos clasificando si era bueno, si era malo, solo exponer cómo nos ha enseñado el cine. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos ha enseñado es el arquetipo de qué es ser una mujer, cómo tienes que ser de mujer, qué tipo de cuerpo tienes que tener, cómo puedes ser esposa, cómo puedes ser madre perfecta, cómo... Es un tipo de enseñanza. Claro, y además evoluciona a lo largo de las épocas, va evolucionando esa figura que es la deseable como mujer. Sí. Después también nos ha enseñado sobre el amor. ¿Cuál es el amor romántico? Pero de una manera muy irreal y demasiado idealizada, ¿no? Eso es, eso es. Sí, porque al final, claro, ¿a quién no le emociona una película romántica? A muy poca gente, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres somos más emotivas quizá. A todos nos han gustado las películas románticas y nos siguen gustando, pero claro, tenemos que entender de que es una forma idealizada de lo que se supone que es el amor. Luego te reúnes con tu pareja y dices, oye, es que si no me besa de esta manera o no me dice estas cosas, ya no es lo que es, ¿no? Es efectivamente que no es lo que es. Porque recordar que esas palabras tan bonitas y tan hermosas que se dicen mutuamente en un momento romántico son guiones. Están muy pensadas. Muy pensados y evidentemente no son reales, ¿no? También nos ha enseñado cómo se puede ser moderna. Por ejemplo, una es moderna y progre si fuma. Esto era muy habitual en las películas antiguas. Bueno, y en los años 60, si Totalmente. fumabas y estabas embarazada, eso ya era Claro. el culmen. O sea, la mujer moderna, la mujer fuerte, la power woman, sí. Esa pues la mujer fumaba, bebía emancipada, igual que los hombres. Efectivamente, emancipada. Y eso es. Sí, el mal, ese concepto erróneo de que tener los mismos derechos que el varón implicaba hacer lo mismo que hacía el varón. Exactamente, los mismos vicios que el varón. Exactamente. Luego también nos dijeron cómo ser una mujer liberada sexualmente, sobre todo a partir de los años 60, 70. Y a ellos les dijeron cómo se suponía que tenían que ser las mujeres que resultaban atractivas para el hombre, ¿no? Y claro, evidentemente esto no solo a nivel popular, sino que luego también pues, se desarrolló toda la pornografía, queridas amigas y amigos. Otra de las formas irreales, que no es real, que la sexualidad no es eso, ni muchísimo menos, ¿no? Exactamente, es algo mucho más amplio que no se puede llegar a mostrar en una pantalla una forma o un formato normado según la época de cultura en la que estemos viviendo o la época del año en el que estemos viviendo, sobre lo que sí y lo que no está bien, o lo que sí y lo que no es deseable o aceptable. También nos enseñaron en el cine que solo se puede parir con dolor. Esa es muy fuerte porque observar en las películas, pero qué griterío, qué dolor, cuánto aspamiento, ¿no? No sé si la palabra sí, exacta, sí, pero cuánto, qué caras, qué caras, qué gritos, qué cosas. Por favor, yo he tenido 3 hijos, bueno, Silvia también ha tenido unos cuantos, y sí que es un proceso, podríamos decir, doloroso, porque evidentemente la pelvis se tiene que abrir, no nos engañemos, pero por favor es un dolor totalmente controlable, es un dolor que si tú te preparas y haces tus clases de yoga para embarazadas o haces tus respiraciones y tal, yo he tenido mis 3 hijos de manera natural y si yo he tenido volviera a los míos tenerlo, también. lo volvería a hacer, ni epidurales ni narices, o sea, esa imagen que tenemos, claro, es lo que produce el miedo en la mujer, porque están recibiendo un mensaje continuamente de que el parto es un proceso muy traumático y traumático. Es un proceso traumático. Y cuando no en realidad es lo contrario. No lo es. En fin, es otra de las formas que el cine ha tenido de presentar este aspecto, ¿no? Sí, sí. Luego también en el cine otra de las cosas que se ve mucho es
el que el varón, por ejemplo, no sea el tipo, o sea, que el varón no debe de expresar emociones. Normalmente siempre son rudos, siempre son, sobre todo si son, pues, yo qué sé, pues, militares o vaqueros, personas, en fin, todas las películas que hay de acción siempre te ponen al hombre así como muy bruto, muy cuando eso tampoco es real, porque el varón también tiene emociones y también las puede expresar. Bueno, de hecho hay algunas películas y algunas temáticas dentro de las películas en donde sí que se expresa la emoción en el varón. Pero estamos hablando en general de qué es lo que nos ha enseñado el cine como Claro, arquetipo. Está claro. el varón, que es el rudo, que no puede mostrar emociones, como ser un padre firme, un padre duro, un jefe exigente, en fin. Un esposo que lo tiene todo controlado, que es el cabeza de familia, es el Exacto. que trae el pan a casa, el que se ocupa de que todo funcione y de que todos estén seguros. Y claro, Sí. eso también hay que tener en cuenta que la imagen que ellos reciben es de mucho peso social. Muchísimo, muchísimo. Y otra cosa que no hemos dicho es que se nos muestra al hombre en general, o sea, estamos Sí, hablando en de general. temas generales, o sea, que hay que hay algunas películas que no, sí, que hay algunas series que no, sí, pero la mayoría, y es de las que estamos hablando, nos muestran a un hombre que es violento por naturaleza. O sea, lo normal es que el hombre sea violento, agresivo, y no lo otro, cuando Sí. tampoco es verdad. O sea, si luego miramos nuestro mundo, pues no es así, pero es la sensación que nos da y eso también nos pone a nosotras en una posición defensiva. Sí. Y luego, otra de las cosas, perdón que ahora me ha dado la tos, otra de las cosas que se hacen es crear normativas sociales a través de las películas y dependiendo de la época y la cultura. Esto es muy importante también de tener en cuenta porque no va a ser lo mismo una película que se ha realizado pues en Hollywood, ¿vale? O como una película que se haya realizado en la India, como decíamos antes, o en cualquier otro país, ¿no? Películas europeas tienen otros matices, en fin. Lo que se llaman las películas de autor, que son también, o independientes, son películas que tienen otros matices. Pero bueno, como nosotras sabéis que nos gusta mucho hablar de la polaridad y de que todo tiene dos caras y que por eso creamos este tipo de vídeos y esta serie de vídeos porque veíamos, ¿no?, de que la agenda social y la agenda espiritual son como las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Y la necesidad de ponerle también el énfasis en esa parte espiritual y de comprensión de qué es lo que está pasando en nuestro mundo y que podemos pasarlos por nuestro propio filtro para poder llegar a conclusiones personales. Entonces, en el cine hay cosas muy positivas, pero también hay cosas muy negativas. Entonces, vamos a empezar por lo negativo porque siempre nos gusta dejarlo luego el reposo de lo positivo, Sí, ¿verdad? dejar como un buen sabor de boca para que no quedemos ahí Eso. como en el plof. Vale, pues Bien, entonces lo negativo. Silvia, empieza. lo negativo, pues yo creo que una de las partes más negativas que tiene en estos momentos tanto el cine como las series televisivas es la edad a la que se expone a la violencia y el sexo, que cada vez va bajando más. Sí, sí. Creo, en este sentido, cuando hicimos esto, creo que las dos llegábamos a la misma conclusión. Esta quizá es una de las cosas más negativas que el cine tiene. Se ha ido bajando poco a poco la cantidad de Ujú. violencia que se admite por edad. O sea, digamos que ahora hay series y películas que están admitidas a partir de 12 o 16 años, que si miramos un poco atrás, hace 10 años, nunca hubieran superado la barrera de los 18. Nunca. Por su morbosidad. Sí, sí, porque además es una mezcla, o sea, es violencia y sexo, pero también la violencia en el sexo, también el sexo en la violencia, es como un refrito que, bueno, no nos vamos a extender más. Todas tenéis claro esa imagen, ¿no?, de Y además, violencia y no sexo. solamente que se permita el acceso a ese contenido, Ujú. sino que los protagonistas de ese contenido son cada vez más jóvenes, para Son que la cada vez más jóvenes. identificación ocurra de una manera real. Efectivamente. Y no vamos a decir. Luego al final os daremos una cosa, un regalito, pero no vamos a decir nombres porque. Pero de lo positivo, no de lo negativo. Efectivamente, efectivamente. Bien, otra de las cosas que nos parece bastante importante, por lo menos para reflexionar, es
normalizar de una forma compulsiva el cambio de género, el cambio de sexo y otras desviaciones como si fueran naturales y fueran algo estándar. A ver, siempre han existido personas con unas tendencias sexuales X, siempre. Eso nadie lo niega. Y no es que sea ni bueno ni malo, nadie lo niega, nadie lo juzga, y menos en esta época de la vida. Pero lo que sí que es cierto es que a través del cine se están normalizando, es decir, es como, pero además de forma compulsiva. Claro, o sea, no es que se esté normalizando, que normalizar estaría bien. Se está estandarizando como si lo estándar fuese la excepción. Porque, seamos sinceros, sigue siendo una excepción, sigue siendo una minoría, porque la naturaleza es así. Es simplemente por eso, porque la naturaleza es de una manera X. Entonces, hay excepciones dentro de la propia naturaleza y esas excepciones son minoría. Y se nos quiere hacer ver como si en lugar de minoría fuese el estado estandarizado. Y no lo es. No queremos entrar en polémicas. Y deseable. Exactamente. Y deseable. No vamos a entrar en polémica, ya haremos un vídeo, ese sí que va a ser fuerte, claro, intenso, revisando un poquito estos aspectos. Porque además pase por delante o pongamos por delante que dentro, yo por lo menos dentro de mi círculo, tengo personas de todas las tendencias a las que adoro y aprecio totalmente. Y yo igual. Y no es una crítica contra sus gustos, es simplemente contra lo que intentan meternos en la cabeza. Entenderlo. Estamos hablando de los mensajes negativos del cine, cuando se está normalizando y estandarizando. Entonces, no tomároslo como algo personal, es decir, simplemente estamos exponiendo una realidad que está ocurriendo a través del cine. Porque el tema es que pueden equivocar a mentes jóvenes. Sí, esa es la idea. Estamos hablando de que se está accediendo a una información cuando todavía el ser humano no está maduro como para integrar bien esa información. Bien, vamos a seguir. Otra de las cosas que se han normalizado en el cine a través del tiempo es algo que a mí me da mucha risa, porque, bueno, risa por no llorar, quiero decir, que te da risa porque cuando lo analizas te das cuenta y dices, pero bueno, ¿esto quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Y es las drogas, el tabaco y el alcohol. ¿Quién ha dicho que para ser feliz tienes que emborracharte? ¿Quién ha dicho que para ser cool tienes que fumar? ¿Quién ha dicho? Pues sencillamente. ¿Quién lo ha dicho? Los que lo venden. Exactamente. Los que lo venden y los que son los que patrocinan las compañías de los cines, o sea, lo que son los, ¿cómo se llaman? Bueno, las compañías, los productores de los cines, de las películas, todas las empresas que se dedican a esto, están patrocinadas por esto. Entonces, claro, en todas las películas van a sacar armas, van a sacar tabaco, van a sacar alcohol, van a sacar... ¿Por qué? Claro, porque es que además se ve que en las últimas películas y en las últimas series, por favor, siempre está la rayita de cocaína. Es que parece que sin eso no se puede seguir adelante. No, es tremendo. O que cuando llegas a tu casa y estás cansada o cansado, que llegas solo y tal, lo primero que haces es abrirte una copa, abrirte una botella de vino y tomarte una copa o tomarte un whisky. ¿Pero por qué? ¿Quién lo ha dicho? O incluso en las series policíacas, cuando vas a hablar con el jefe lo primero que hace es sacar de su escritorio 2 vasos y una botella de bourbon. A ver, que me cuente alguien quién ha ido a ver al jefe y le ha sacado el bourbon. O sea, es simplemente os digo para reflexionar, pero es que incluso personas que normalmente en la comida toman su copa de vino o lo que sea, también incluso este tipo de personas se preguntan por qué en determinados momentos nos ponen en este tipo de entretenimiento. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es programar nuestra mente y nos quieren hacer creer que es que eso es lo normal, eso es lo habitual, eso es lo deseable. Entonces, eso también tenemos que pasarlo por el filtro y decir, no, por favor. Otra de las cosas también muy fuertes ha sido
el normalizar el maltrato físico y psicológico a la mujer. En el cine esto se ha visto mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Y se sigue viendo, aunque más soslayadamente, pero sigue existiendo. Parece que no, pero sí. Porque ahora además es moderno. Es de estar emancipada. Sí. Entonces, claro. A ver, el cine al final siempre es políticamente correcto porque el cine no, o sea, los que hacen el cine no son tontos. Dicen, vale, por una parte les vamos a meter la programación, pero luego al final va a salir siempre el grupo de policía o esto o lo otro que va a luchar para que esto no se dé. Mentira. Mentira. Porque lo que están haciendo es meterte la información. O sea, la idea es que primero te programan y luego te lo tapan con el final, ¿no? Que dicen, no, pero es que los malos nunca ganan. No es cierto, en este planeta los malos están continuamente ganando. claro. También pareciera que en los años 50, 60, era cuando se nos presentaba a nosotras como mujeres florero, pero Sí, no. claro, claro. Continuamos dentro del cine, se nos continúa presentando como objeto y además se demuestra como positivo. O sea, es como, está bien. Sí, sí, sí. Y os volvemos a repetir, no en todas las películas ni en todos los contextos, estamos hablando en general, lo negativo del cine. Lo que es negativo es mostrar a la mujer como un objeto, que puede ser pisoteada, que puede ser... De hecho, vemos que, por ejemplo, en muchas películas, imaginaros de narcotráfico, por poner un ejemplo, siempre los grandes narcos siempre tienen a su alrededor un montón de mujeres pululando, que están siempre ligeritas de ropa y en su tal y tal, y son objetos, o sea, son objetos que son usados y utilizados por estos señores. Claro, claro. E incluso en aquellas series en donde se nos la muestra que la narcotraficante, o sea, la cabeza es ella, sigue siendo objeto. Sigue siendo objeto porque nos muestran una Barbie. Sí, efectivamente. Vale, es poderosa, es no sé qué, pero ¿gracias a qué? ¿Cómo se lo ganó? Ese es el tema. Sí. Y luego, pues, cerrando ya así lo negativo, pues es eso, es normalizar, porque la idea es programar y normalizar para que no nos afecte. O sea, es que es como que emocionalmente ya nos da igual 8 que 80. Guerras, utilización de armas, asesinatos, tortura, morbo sexual, da igual, hagan lo que hagan. Pues como es una película... Luego ya cuando nos lo pasan por las noticias, ya estamos acostumbrados a verlos y si ocurre a nuestro lado, tampoco nos espantamos. Ya no nos espantamos. Y esto, a ver, ocurre en el cine y ocurre también en los videojuegos. Aquí va pequeño inciso. O sea, ¿a quién se le ocurrió la gran idea de empezar a hacer videojuegos de guerras? Por favor, pero matando a la gente y pegándole tiros en las cabezas. En fin, quiero decir, y claro, luego lo hablas con la gente joven y dices, no, pero que eso es un juego. Dices, sí, pero ¿qué es lo que estás metiendo en tu mente? Porque todo esto es la forma que tiene la mente de nutrirse a través de la información. Entonces, claro, es que no hay que olvidar que la mente es muy plástica y que la mente trabaja por simbolismo y que trabaja por imágenes. Claro, se nos olvida esto. Es cierto que la mente, cuando está pensando y siendo racional, puede estar diferenciando entre cine y realidad, juego y realidad, pero frente a un impacto psicológicamente de shock que ocurra en la vida real, va a servirse de las herramientas que tiene para defenderse de ese impacto y las va a tomar del mundo irreal. Claro. Bien, pues esto es lo negativo que nosotras hemos visto y os invitamos a que, si estáis viendo el vídeo en alguno de nuestros canales, que por favor escribáis debajo comentarios. Porque sí, los tenemos todos abiertos para que podáis comentar libremente. Sí, y sobre todo para que podáis también exponer algún punto de vista que nosotras no hayamos podido ver, porque claro, nosotras no tenemos todas las respuestas y puede ser que se nos haya pasado algún aspecto más negativo, ¿no? de esto. Pero vamos a ver ahora lo positivo. Que también lo hay. También lo hay, efectivamente, hay positivo. Entonces, una de las cosas que a mí personalmente más me motivan cuando voy a ver una película, sobre todo me gusta mucho el estilo de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque para mí para mí me fomenta muchísimo la imaginación y la creatividad. A mí
Cuando yo veo una película de ciencia ficción bien hecha y con una buena temática, no la de los extraterrestres monstruitos que vienen a comerte, no, esas no me gustan, porque son tonterías. Me gustan las películas que tienen un mensaje, que tienen un trasfondo, ¿verdad? Hay una que sí que la tengo que nombrar y me lo va a permitir Silvia, pero es que esta yo la recomiendo sí o sí, que es Misión a Marte, la de Brian De Palma. La tenemos en la lista, luego ya os daremos la lista. Esta película tiene un mensaje precioso, es de ciencia ficción, pero es que no solamente trata el tema de las emociones y de la vida de los astronautas, sino que tiene el final más espectacular que yo haya visto en una película de ciencia ficción, para mí personalmente. Entonces, a mí me fomenta eso, la imaginación y la creatividad. Me hace que vuele mi imaginación, mi fantasía y esa posibilidad de alcanzar lo inalcanzable con la mente. Claro, y partiendo de esa base tenemos que tener en cuenta que también planta semillas mentales. Efectivamente. Semillas mentales positivas, o sea, no solo las negativas. Y también nos encripta mensajes que realmente pueden ser muy constructivos. O sea, como que la mente que está preparada para escucharlos los va a ver entre medias. Y que no, pues va a pasar un buen rato en el cine. Efectivamente. Y luego, pues, evidentemente, estos mensajes, a mí me gustan mucho los cineforum, ¿verdad? Porque un cineforum es, después de ver una película, pues todos ponemos en común qué nos ha parecido, qué hemos visto de esa película, qué nos ha enseñado, qué no nos ha enseñado. Esta parte es muy interesante del cine, porque el cine te muestra una realidad, o sea, una realidad fantástica, que tú luego puedes desgranar y puedes desglosar para fomentar tu pensamiento crítico, que es a donde vamos. Cierto. Yo recuerdo que en el colegio a nosotros teníamos mínimo una vez cada 15 días, nos sentaban a todos y veíamos una película. Eso es lo que hacíamos en esa mañana, veíamos la película y después se abría un debate con el profesor como moderador en la que íbamos vertiendo pues todo lo que habíamos visto y a partir de ahí se iba construyendo un discurso ético y filosófico muy interesante. Yo echo de menos esas cosas. Sí, los cineforums son muy interesantes. Pues por eso, porque las películas nos están enviando mensajes. Y luego hay una cosa también positiva, está entre positiva y negativa, esta sería un poco la neutra desde mi punto de vista, y es que el cine en las últimas décadas, el cine es un poco premonitorio de lo que se está haciendo o lo que se va a hacer o lo que se está haciendo en la vida actualmente. Es como si los que realizan los guiones estuvieran instruidos por los que gobiernan el mundo y les dijeran, mira, ahora vamos a hablar de esto y vamos a hablar del otro, porque lo que vamos a hacer es preparar a la gente a lo que se avecina. Claro. Y hay películas, yo vi una película, concretamente, también la voy a decir porque está también en la lista, que es Conspiración, está protagonista Mel Gibson y la Julia Roberts. Está hecha en el año, me parece que es 1997. Quisiera que la vierais. La cantidad de cosas que te están diciendo que son ya actuales. Y que están ya ocurriendo. Claro, ¿y qué haces con todo esto? Porque claro, dices, ostras, pues mira, hay dos opciones, por eso decimos que es neutra, ¿no? Esto ni es ni sí, bueno, que ni bueno ni malo, te están claro. informando, te están diciendo hacia dónde vamos. Claro, tú con esto puedes hacer dos cosas, o tres diría yo. Una, enfadarte e intentar como luchar contra ello con toda tu alma para evitar que pase, que no sé qué, y hacer de eso pues como tu motus vivendi, ¿no? Otra es simplemente tomarlo como información y decir, bueno, pues cuando llegue, si llega, pues ya sé qué va a pasar y por lo tanto ya estaré preparada como para hacer algo con ello. Claro. Y la otra es aterrorizarte. O sea, son las tres opciones que tienes. Son las tres. Y otra es simplemente ver cómo decir, qué bien, ¿no? Pues me voy a preparar lo mejor que pueda para lo que llega, ¿no? A ver, desde los años 70, pues el cine pasó de ser un puro entretenimiento, básicamente,
a empezar a contar historias y a presentar temáticas que nos han programado y hace que la sociedad esté como esté. La sociedad, ¿por qué ahora se fuma mucho? ¿Por qué se bebe mucho? ¿Y por qué tal? Porque se ha normalizado a través del cine y a través de otras muchas formas, ¿eh? Pero se ha visto como algo normal en todas las casas, tiene que haber determinadas cosas. Pero es que desde los últimos 25 o 30 años, donde sí que hemos visto, tanto Silvia como yo, el acento, es que no solamente ya nos han programado de cómo tiene que ser la sociedad o qué es lo que tú tienes que tener en tu casa para sentirte feliz, sino que es que ahora nos están ya costando los planes de quienes dirigen los designios del mundo. Y esos planes que son planes que han ido desarrollando y algunos que están por desarrollar, como son en películas de ciencia ficción, de conspiraciones, de sociedades distópicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, también tenemos en el cine el metaverso, etcétera. Sí, efectivamente, en el cine el metaverso ya está mucho y ahora ya dentro de unos años posiblemente ya esté como accesible a cualquier ser humano que quiera entrar ahí, ¿no? Y que quiera hacer su avatar. Exactamente. Entonces, como os decía, ni bueno ni malo. Es Efectivamente. simplemente decir, vale, me están contando qué es lo que posiblemente viene y la idea es, ¿qué voy a hacer yo con ello? Efectivamente. ¿Qué voy a hacer yo con ello? Mirar, hay muchas cosas que el mundo nos va a ofrecer en estos próximos años que no podemos controlar. Nosotras a nivel individual. Pero sí podemos saber qué viene, prepararnos y dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro metro cuadrado, pues decir, bueno, aquí, ¿qué quiero yo que reine? Fijaros, mira, yo soy cinéfila desde que tenía 5 o 6 años, porque en mi casa mi padre ha sido muy cinéfilo siempre, fue muy cinéfilo, y yo me veía todas las películas de Fred Astaire, Ginger Rogers, de esta, de lo otro, bueno, tengo mis películas favoritas de aquellos tiempos, Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos, los musicales nos gustaban mucho, pero reconozco, bueno, luego llegó Tiburón, obviamente, y yo fui una fan total de este tipo de películas, pero yo ahora estoy en una etapa de mi vida en el que todas aquellas películas que me gustaron en su momento, que tenían cierto grado de violencia y tal, las cuestiono mucho. Y si puedo evitarlas, ya no las veo. Porque ahora tengo la mente como muy saturada, como, no sé cómo deciros, como que ahora discierno mucho de qué tipo de películas y qué tipo de mensajes le quiero yo meter a mi cabeza, ¿no? ¿Te pasa a ti, Silvia? Sí, también. O sea, y a ver, en los últimos tiempos me ha ocurrido de empezar a ver películas y cortarlas. Sí, ¿verdad? Y series y dejarlas después de 2 capítulos. O sea, de ver esto y decir, ¿qué necesidad? Pues sí. Y sobre todo si hay alguna que ya has visto, que a lo mejor te apetece volver a ver, pero luego empiezas a verla y dices, ya no estoy ahí, es cierto. En fin, bueno, queridas amigas, simplemente es que penséis. Siempre estos vídeos son para que penséis. Y hemos preparado entre Silvia y yo un listado exhaustivo y además está actualizado, lo hemos ido actualizando, de las películas que personalmente, tanto ella como yo, consideramos las mejores películas y series para pensar en relación a lo que está pasando en estos tiempos. ¿Vale? Entonces lo vais a tener debajo del vídeo para que podáis tener acceso a ello. Exactamente. Entonces, lo vais a descargar totalmente gratuito y seguro que habrá muchas más que se nos haya pasado. Sí, seguro. Y seguro. Entonces, es un listado de películas y de series. Y bueno, pues ahí vosotras podéis hacer vuestra selección. Prácticamente, por no decir todas, las hemos visto sí. A lo largo de los años, ¿vale? Y por eso las ponemos, porque sabemos que son películas que están relacionadas con estos temas. Así que os invitamos a que os descarguéis esto y hagáis, y si alguna de vosotras tiene otra película que nosotras no hemos visto, que no se nos ha ocurrido, por favor ponerla, porque ampliaremos el listado. Vamos ampliando nuestra lista. Sí. Bueno, pues por nuestra parte se acabó. Nada más, nos vemos la semana que viene. The end, final, el final de la película. Nos vemos la semana que viene con otro tema apasionante. Un besito a todas. Chao. Chao.